Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Agatha no creía estar haciendo nada malo. De hecho, sería más exacto decir que sabía que estaba haciendo algo malo, pero no podía parar. La tentación prohibida era demasiado grande, y tenía buenas excusas para sí misma. Desvístete, las palabras apenas escaparon de sus labios. La doctora arrugó la nariz, no sonaba bien. Y, sin embargo, estaba tan ansiosa por convertir su pecado en una actuación para él, el encarcelado Joe. Agatha, de 30 años, había crecido en una ciudad pequeña, pero no de poca monta, en el seno de una familia corriente. Salvo que sus padres creían que después de los 18, el niño es el momento de salir volando del nido paterno, lo quiera o no y listo, que no la puso fuera del umbral, en sentido estricto, dijo que era más que bienvenido en casa. Las relaciones con los padres no eran cálidos, por lo que el resentimiento, aunque no había, pero no hirió profundamente. La niña entró en el presupuesto en la escuela de medicina, incluso se instaló con éxito en el dormitorio, como no residente. Pero, por desgracia, pronto se hizo evidente que el genio, capaz de reclamar un lugar cálido en una clínica privada, no se convertirá. Pero Agatha era terca. Recibió un diploma, nunca, por cierto, no comprar cursos, consiguió un trabajo en un hospital ordinario y trabajó con dedicación, la mano, el corazón, estallando en problemas y capacidad de respuesta. Pero eran tantos los problemas irreparables que la rodeaban, tan deprimente era cada día, como si la saludara el letrero, los sueños no se hacen realidad, y no te hagas ilusiones, que un día hizo un gesto con la mano y decidió que para qué tomárselo a pecho si no había un boomerang para siempre. Pero cuando apareció él, Sam, un aspirante a hombre de negocios, ella se enamoró sin pensárselo dos veces. Soñaba con llevar un abrigo de bisón y diamantes, comer caviar con cuchara. Qué banales se reían sus amigas cuando ella compartía sus esperanzas. Pero era su todo a la gota, aquello por lo que en el nuevo día acudía al ya odiado trabajo. El clímax llegó cuando Agatha descubrió que estaba embarazada. Salvo que Sam dijo que no entraba en sus planes. Hubo una terrible pelea, y cuando Agatha despertó, ya no estaba embarazada. Y el hombre que parecía haberle arrebatado el corazón y destrozado como una baratija de cristal se había ido, huyendo, llevándose los ahorros de toda su vida y todos los electrodomésticos del apartamento donde vivía. Mientras estaba enferma, mientras se alargaba toda la pesadilla, Agatha se dio cuenta de repente de lo poco fiables, mezquinos que parecían ser los amigos de tantos y tantos años. La única sorpresa agradable e inesperada fue la llegada de Tony, un conocido de su ciudad natal. Era 8 años mayor que Agatha. Procedía de un pequeño pueblo llamado Colorado. Tony se había trasladado a la ciudad por su sueño de ir a la escuela de cocina. Se conocieron en compañía de amigos comunes. Agatha acababa de cumplir 18 años y estaba a punto de irse a estudiar medicina. Tony dio muestras de atención, que la chica entendió como amistosas. Fue el primero en visitar a Agatha en el hospital. Por ella se tomó unas vacaciones a su costa, le dijo que había alquilado un apartamento y la mimó con deliciosa comida casera. A él, el único, le confió su dolor y le confesó que nunca jamás volvería a amar. Él la escuchó, la miró atentamente y le dijo que creía que algún día encontraría a alguien que la hiciera feliz. Seguramente lo haría. Cuando dejó de ser paciente en el hospital y volvió a trabajar, el médico jefe, que tenía una forma paternal de tratar a Agatha y ver en lo que se había convertido, le sugirió que había un puesto en un lugar donde esperaba que la joven pudiera curar a través de la misericordia, tratando a quienes estaban siendo castigados por una atrocidad cometida. Ella aceptó, solo por cambiar de aires. Pero este mentor se horrorizaría si supiera lo que Agatha estaba haciendo en su despacho con un hombre legendario en toda la colonia. No parece doler. Otro chequeo innecesario, su sonrisa obscenamente sana y blanca como la nieve se convirtió en una mueca de desprecio, pero cumplió. Lo sé muy bien, resopló y pisó con fuerza los talones. Prefería zapatos cómodos y prácticos en el trabajo, pero estos tacones de aguja esperaban una ocasión tan especial, como el carmín escarlata aplicado con esmero sobre sus labios carnosos, como el conjunto de lencería de encaje cuyo precio equivalía a la mitad del sueldo de un mes, como el perfume de nombre francés difícil de pronunciar. No era la primera vez que veía su cuerpo, pero cada vez que lo veía le producía escalofríos, y él parecía darse cuenta de su debilidad femenina, y por eso lo odiaba el doble. Alto, por debajo de los 2 metros, musculoso, como si nunca hubiera salido del gimnasio.
rasgos faciales como cincelados de piedra hasta la joroba de piña hermosa. Solo tenía 24 años, un muchacho para los estándares de ella. Ágata lo rodeó y le tocó el hueco de la parte baja de la espalda con la punta de los dedos. Una tormenta de sensaciones. ¿Quizá puedas decirme de dónde viene todo esto? Su torso estaba cubierto de cicatrices, y era espeluznante, incluso para ella, que había visto muchos traumas, imaginar cómo se las habían podido infligir. En sus caricias burlonas, siempre las había eludido. Y luego estaban sus tatuajes. Nunca había visto algo así en ninguno de los que se sentaban. ¿Qué significan? Misterio y obra maestra. Jeroglíficos e imágenes de animales que recuerdan a pinturas rupestres. Si te lo digo, tendré que deshacerme de ti. Ella no sabía si estaba bromeando o hablaba en serio. Se detuvo frente a él y apretó la palma de la mano contra su pecho. Su corazón latía con fuerza y firmeza. Si alguien la hubiera despertado por la noche y se lo hubiera preguntado, podría haber recitado de memoria su historial médico, pero lo cierto era que no contenía las cosas que solían y suelen aquejar a los internos. Yo era fuerte, no había enfermado ni una sola vez en todo el tiempo que llevaba aquí, solo se había lesionado, pero las heridas que había sufrido no se habían curado con tanta rapidez que un colega le había dicho una vez atónito que no había visto una regeneración así en su vida, que era un caso único. Ágata contempló el apuesto rostro del prisionero y una fantasía pasó por su mente, cómo se vería si su cabello castaño creciera tanto que la melena cubriera su cabeza en una onda rizada. Cómo le quedaría un traje elegante y caro. Un hombre de ensueño. Irías al fin del mundo por uno. Pero Ágata se dio cuenta de que ningún hombre de ensueño la llevaría jamás al fin del mundo, porque ella no era así. Ágata no podía decir exactamente qué le pasaba. Solo todo. Apariencia, la figura más mediocre, desde luego, nada, pero un trabajo sedentario y no la dieta más sana ya hacen presagiar un futuro sobrepeso. Educación nada brillante, aficiones, hobbies, conocimientos. No se consideraba estúpida, pero tampoco se llamaría lista. Y eso la enfadaba, porque así no debían funcionar las cosas. La amarga huella del pasado hacía que la mujer pensara lo peor de sí misma. Ágata estaba convencida de que tal vez había algo débil y tonto en ella que atraía a quien le había roto el corazón. Y se juró a sí misma que no volvería a ocurrir. Pero con este hombre tan guapo había gato encerrado. Ella estaba a punto de sacar el máximo provecho de su posición. Amenazas y chantajes si encontraba una debilidad. Tentación, después de todo, ella es una mujer. Pero él era como un iceberg. Ella lo tocó, lo abrazó un poco, y una vez él le dio un beso, juguetonamente, cuando ella se acercó demasiado. Por eso, ella le azotó la cara con la palma de la mano y se rió diciendo que le estaba tirando los tejos. Él no lo negó, pero cuando volvieron a verse, le dirigió una mirada que le quitó el sueño. Ya estamos otra vez, deberías decirle a tu hombre que no le dé ese perfume asqueroso. ¿Qué has dicho? La saqué de sus cavilaciones, y ella apretó la palma de la mano, clavándole ahora las uñas en el hombro. ¿No te gusta el perfume? ¿Quién eres tú para juzgar lo que me sienta bien? Estallé en llamas. Nadie sabía si tenía a alguien allí, un hombre misterioso. Más o menos me enteré de que tenía familia allí. Lejos. Pero eso era todo. Un día habló por casualidad con uno de los guardias, que se convirtió no ya en un amigo, sino en un conocido, con el que era posible intercambiar tranquilamente e incluso entretenidamente algunas palabras. Y así me contó que una vez había oído gruñir a un lobo justo en la zona. Fue en el patio por donde paseaban los presos. Acudió al extraño sonido y se encontró con que 3 hombres estaban cerca de él y le miraban temerosos. Él les devolvió la mirada y sus ojos no eran buenos, como si no fueran humanos en absoluto. Les sonrió, pero como si estuviera haciendo muecas. Y de pronto su expresión volvió a cambiar. Mentira, Ágata se encogió de hombros. La historia la hacía sentirse incómoda. Sí, ya te digo, eso fue antes de que estuvieras aquí. ¿Qué te parece? No me gusta, ¿lo aceptas? Hice el juramento hipocrático. También es un ser humano, y si tengo que hacerlo, le daré el hecho. Sí, tarareó. Y ahora Ágata estaba frente a quien le había robado la paz y no sabía qué hacer.
¿Por qué no me prestas atención? La ceja de Joe se arqueó, los labios temblorosos en una sonrisa preparada. Parece que respondo a todas las preguntas con precisión, doctor, y que sigo los consejos que me dan. Eres un idiota. Llevas aquí mucho tiempo y yo soy una mujer. Una mujer soltera. Sus brazos ya se han alzado para envolver sus musculosos hombros. Apretó sus deliciosos pechos contra mí. Bajo la bata, una blusa con un escote profundo para mostrar el encaje de su lencería. El epítome de la seducción. Pero me golpeó como un tiro. No buscas diversión, sino salvación. Agatha atrapó el aire con la boca. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves? ¿Me equivoco? Cada vez que estoy aquí y no sangro, ¿quieres que te regale un momento que ponga tu mundo patas arriba, que recuerdes para siempre? Y sabes, no eres tan mala persona, sé que haces algo por los demás. Queda una luz en ti. Cállate, susurró ella y se apartó, se dio la vuelta, se ciñó más la bata y caminó hacia el escritorio. Se oyó un crujido de papeles. ¿Cómo está el hombro? El tono seco y comercial del médico, preguntando por la salud del paciente. Mientras tanto, se esperaba con impaciencia el regreso de Joe a su celda. Un hombre, Mark, procedía de un pueblecito al que solo le quedaban 5 viviendas y había tomado un camino torcido. Cometió su primer robo a los 12 años. En casa era un desastre, la madre y el padrastro bebían, no había nada que comer. Luego solo le regañaron durante mucho tiempo, tuvo tantos problemas en casa que pensó que no sobreviviría. Al cabo de 4 años volvió a hacerlo, pero no por pan con conservas, chocolate y macarrones fue, sino por dinero a la caja registradora del bosque. Tuvo suerte de que no le diera tiempo a cogerlo, y de repente el propio tendero pasó por allí. Sabía en qué difícil situación se encontraba el chico en casa. Su madre y su padrastro habían estado de tal juerga que estaban prácticamente inválidos. No trabajaban ni un solo día. El tendero se apiadó del chico y le dio trabajo para ayudar a cargar cajas y limpiar. En casa le apodaban Kulik por sus heridas. Siempre tenía la mano izquierda doblada, los dedos torcidos, así que alguien pensó en un correlimos que esperaba un pie y saltaba. El apodo se le quedó. El chico no recordaba con exactitud cómo se le había torcido, solo una extraña imagen de temblor surgió de su primera infancia, como si chapoteara en casa y se le cayera algo, se le clavara. Mark trabajó en la tienda hasta la mayoría de edad, y luego se fue a la gran ciudad. Encontró un anuncio en la parada del autobús y se fue, pero estuvo a punto de entrar en un hospicio. Mark pasó la noche en la estación de tren hasta que un tipo se fijó en él. Le dio de comer. Le habló de la vida y le ofreció un trabajo, del que puede ascender. Robé los 5 primeros coches, como me ordenaron, mi cabeza estaba mareada por el dinero fácil. Me atraparon en 6 cuando se anunció el veredicto. Si podía hacerlo, podría volver atrás en el tiempo. Era demasiado tarde para pensar en lo equivocado que estaba. Una vez en la zona, Mark pensó por segunda vez que no lo lograría. Pero entonces el abogado defensor de Joe apareció de repente. Se limitó a dispersar a los delincuentes de Mark mientras se acercaban y les dijo que no le tocaran más. Bueno, estás perdido, dijo en voz baja y lastimera hasta el abuelo Jim. Un hombre al borde de la edad de jubilación y un reincidente con un historial de 1/3 de siglo. Te has equivocado de persona. ¿Qué? Mark ya estaba contento, agradeció a su abuela que intercediera en su destino. Y luego se sorprendió. Te digo que no es humano. Jim no dijo una palabra en un día, no es para tanto. Y luego se abrió. ¿Crees que se alejan de él por nada? No, no es por nada, es solo la forma en que es. ¿Tienes algo que decir, abuelo? No tengo nada que decir. Solo que no te vi para nada, maldito lobo. Y después de eso Jim se quedó aún más callado que antes. Aquella tarde, cuando llevaron a Joe a la consulta del médico, Mark estaba agrio, pues se acercaba el momento en que su defensor y protector sería dado de alta. No pasaría mucho tiempo antes de que el testamento de Mark estuviera esperando. ¿Qué haría entonces? ¿Apoyaría a Joe allí, en el gran mundo, o se olvidaría de la semblanza de amistad que había surgido entre ellos? Mark, de algún modo, no se atrevió a preguntar. Lo único que sacó en claro fue que tenía una gran familia. Interesante, amistosa,
Y Joe no parecía regañarles. Mark no se atrevió a preguntar algo que le rondaba la cabeza desde hacía mucho tiempo. ¿Sería posible allí, en el exterior, no olvidarse los unos de los otros, ayudarse fraternalmente? Había algo más que le asustaba, no que pareciera ver la nuca, que pudiera leer el estado de ánimo de la gente, que fuera terriblemente fuerte. Y todo este asunto de lo que hizo. Fue capturado en un salón de antigüedades, irrumpió en él por la noche, destruyó muchas obras de arte, y no solo eso, sino que las quemó. Decían que había algo ritual en ello, algo oscuro, medieval. Toda la historia te hacía preguntarte qué era, quién era Joe. ¿Era una persona normal o un psicópata? Pero Mark prefirió vivir con ello por ahora y agradecer el apoyo. El crujido de la puerta le sacó de sus cavilaciones. Mark levantó la vista. Joe miró en silencio a la cámara y entró. Se sentó en el suelo con las piernas dobladas como siempre, como en meditación. No dijo nada de la reunión con el médico. Pero al cabo de una hora más o menos se hizo el silencio. De repente se volvió y le miró directamente a los ojos. No tengas miedo de lo que está por venir. Y algo brilló en sus ojos que hizo que Mark dejara de tener miedo. Y se dio cuenta de que una vez que el destino les había unido a Joe y a él, ya no había vuelta atrás. Pasaron un par de semanas, y durante todo ese tiempo Agatha luchó desesperadamente, como si tuviera una fuerte gripe, con pensamientos poco complicados sobre la hermosa lengua, que en lugar de convertirse en su instrumento de placer se había convertido en una maldición personal. Un día, para despejarse de tanto revisar papeles, hacer informes sobre vendajes y cosas por el estilo, Agatha salió de la enfermería a la calle. Se encontró al aire libre y respiró hondo. Hacía buen tiempo. De repente se sintió amenazada. Alguien dijo que trabajar en un lugar así desarrolla la intuición. Y así era. Me dio una pista, me hizo ponerme tensa, aunque no sepas de dónde viene la amenaza. Agatha, date prisa. De la esquina del edificio salió corriendo el guardia, el mismo que le contó al conocido lo de los gruñidos que pasaron en el patio de ejercicios. Hizo un gesto con la mano, uno malo, en un ataque late. Tengo miedo de tocar, tal vez epilepsia. Ya voy. En unos minutos volví, cogí mi maleta y salí corriendo. El lugar tradicional de paseo de los presos bullía de actividad. Acurrucados en un montón bajo la atenta mirada de los guardias, uno se retorcía en el suelo con un gemido y se retorcía en un extraño ataque. Agatha se agachó. Era un convicto apodado Bim. Su reputación era repugnante, no era la primera vez que cumplía condena y cada vez estaba más denostado. Era el único que despreciaba a Joe y no había soltado que algún día le daría una lección. Solo Agatha veía ahora exclusivamente al paciente. Con delicadeza le giró la cabeza hacia un lado. Chad, está bien. ¿Puede hablar? Tenemos que llevarlo a la enfermería. Pero de repente el paciente se cayó, y al momento siguiente Agatha gritó, sintiendo que la agarraban, que la arrastraban a sus pies y que algo afilado se clavaba en su costado. Quita las manos, suéltala. Gritó el guardia que había traído a la doctora, dándose cuenta de lo ocurrido. Hubo una conmoción al otro lado del patio. Era algo inesperado e impensable. ¿Qué esperaban? Es una rehén, sonrió Bim, dando a Agatha un aliento putrefacto desde detrás de sus oscuros dientes. ¿Cree que van a dejar que se vaya así? Preguntó Mark en voz baja, pero no obtuvo respuesta, como esperaba. ¡Qué tonto! Pero no era eso lo que alguien pensaba. Bim y otros 4 convictos habían ideado un audaz plan y pensaban llevarlo a cabo a toda costa. Al momento siguiente hubo conmoción, gritos, ruido, guardias que intentaban calmar a los presos. Bim gritó una exigencia, los hombres se revolvieron, y en un momento dado, un pequeño grupo de Sex, los mismos de la banda de Bim, estaban muy cerca de su líder, pero no se dieron cuenta de que Joe los tocaba. Los Sexy se fijaron en él cuando tiró al último de ellos al suelo de un solo movimiento. Tanto que se agarró el brazo y no pudo levantarse. Le recomiendo que suelte al doctor y se entregue voluntariamente a los guardias, su discreción será recompensada, dijo Joe. Todas las miradas se volvieron hacia él. Fuera de aquí, dijo uno de los prisioneros. Los guardias pidieron refuerzos y rodearon a los amotinados. Era más difícil acercarse a Bim, el médico podía resultar herido en cualquier momento.
Ya está, estáis acabados. Gritó Bim. Acabad con él. Los convictos se arremolinaron sobre uno de ellos. Lo que ocurrió a continuación no podía llamarse una pelea ordinaria. Agatha solo había visto algo parecido en las películas de artes marciales. Y solo duró unos minutos. Joe se movía fantásticamente, con ligereza y suavidad, como en una danza, pero con tanta rapidez que sus adversarios caían uno a uno. «Ah, tú», soltó el enfurecido Boer a Agatha. Su plan había sido desbaratado y pretendía vengarse. Ahora que la mujer estaba libre, los guardias se abalanzaron hacia los convictos. Pero Bim aún tuvo tiempo de saltar hacia Joe, quería golpearlo y para siempre, pero se limitó a agarrarlo por el cuello y levantarlo del suelo. Bim no temía ni a la ley ni al diablo. Le miré a los ojos. Eran grises, pero parecían amarillos al sol. No malvados, no, sino como podría mirar una bestia. Y entonces Bim tuvo miedo por primera vez en su vida. «Pídele perdón al doctor, lo siento», gimoteó, aferrándose al brazo de Joe, «no le hagas daño, por favor». Joe le soltó, o mejor dicho, un hombre que pesaba menos de medio kilo. Joe, aparentando no hacer más esfuerzo que un trozo de cartón, simplemente lo arrojó a un lado, y todo terminó. Joe ni siquiera se quedó sin aliento. «¿Estás bien?», le espetó a Agatha, que apenas se había levantado con la ayuda de su familiar guardia y sollozaba. «Ahora me debes un deseo y tú a mí, ¿de acuerdo?», dijo mundanamente, como si los convictos derrotados no yacieran cerca, como si no estuvieran aquí. Agatha agitó las pestañas, perdiendo por completo la esencia de lo que estaba sucediendo, pero sus labios se abrieron como por sí mismos, y dijo, pensando paralelamente en lo que estaba haciendo la locura: «Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? Dime por qué eres tan malo». Los convictos se empujaron hacia el otro lado del patio y observaron este final con asombro y admiración por su poder, como lo hizo. Naturalmente, hubo un gran juicio con lo que Bim había preparado. El jefe de la colonia era un hombre estricto, pero lo llamó y le dio las gracias. Y todos los internos hablaron durante mucho tiempo de cómo era que Bim era al que todos odiaban. Joe solo rechazado, pero a Bim muchos tenían serias reclamaciones y todos sus secuaces, que creó un juego, incluso para los estándares de los cuidadores experimentados, dispersos y médico, como se rumoreaba que a menudo lo llamó no entonces para tratar, y él como una vergüenza para ella respetarlo. Para tal broma Mark después de este caso incluso se convirtió en un poco orgulloso, porque él era considerado como la persona más cercana a su no amada. Y se mostró de una manera inesperada. Pasaron unas semanas más, y llegó el día en que debía ser liberado. Sucedió en un día despejado, en el que el sol brillaba tanto que el aire parecía tomar color. Agatha estaba sentada en la mesa de su despacho, revisando papeles sin pensar. Solo necesitaba algo en que ocuparse, no mirar el reloj, no pensar que un hombre misterioso, insufrible y al mismo tiempo atractivo estaba a punto de quedar libre. ¿Dónde irá? ¿Habrá allí alguna mujer que se le eche al cuello? ¿Quién le pondrá la mesa por la noche con una cena caliente? Y luego, tonto, resumió su médico reflexiones y recordó a sí misma que en el caso de Joe ninguna posibilidad no era inicialmente, porque es bien sabido lo que termina la historia de las relaciones con tales como él, convictos. Sus palabras y promesas son mentiras. Cuando Agatha se decidió por fin a mirar el reloj, todo había terminado. Joe ya había abandonado los muros de la colonia penal. Era libre. Pero había algo más que preocupaba a Agatha. Mucho más que la marcha de Joe. Se dio cuenta de que lo que había sucedido no la dejaría marchar, volvería en forma de pesadillas. Cuando veía a los presos, de reojo, veía a Bim en la cara de todos. Al principio lo atribuyó a los efectos del estrés, pero la cosa no mejoró. Era difícil concentrarse en el trabajo. Agatha caía por la noche sin energía. Cualquier comida le sentaba mal, todo en la oficina le resultaba irritante. Un día decidió dejarlo. Tenía algunos ahorros, pero serían suficientes para salir adelante durante un tiempo. Alquiló un apartamento, el más barato, buscó un lugar. Si no tenía suerte, podría volver con sus padres a su ciudad natal. Parecían convencidos de que su hija había crecido y se había convertido en una persona independiente y seria, y no estaban en contra de volver a acogerla,
sobre todo porque la edad se hacía notar y les vendría bien algo de ayuda. Agatha no les contó nada de lo que le había ocurrido, aquel primer incidente de amor infeliz y peligroso por Sam. No quería oír que era una tonta y que era culpa suya. Pronto Agatha dejó su puesto de médico en la colonia y se encontró en la ciudad que le había dado y quitado sus mayores esperanzas. Pero de alguna manera tuvo la suerte de encontrar un apartamento alquilado por una anciana que se había mudado con su hija. Agatha contó el dinero. Suficiente para 2 o 3 meses. Y empezó a buscar trabajo. Un día, Agatha volvía a casa de otra entrevista y se acercaba a la entrada. «Agatha, espera, por favor». De repente, la voz de una chica sonó detrás de ella. Al girarse, la mujer vio a una desconocida que se acercaba a toda prisa. Era alta y delgada. Unas largas piernas calzadas con zapatillas rosas brillaban bajo un vestido de verano escarlata, como los pies de una garza. Era joven. Rubio, impresionantemente largo, por debajo de las caderas el pelo fluía con ondas de color rojo dorado, con cada tiza de damas apresuradas. «Puf, apenas me he puesto al día». «Lo siento», se detuvo, se inclinó bruscamente, apoyando las palmas de las manos en las rodillas. «¿Quién eres?», preguntó Agatha, confusa. «¿Te conozco?». «No, pero te conozco bien y te he hablado mucho de ti». El desconocido sonrió con tanta sinceridad, calidez, que le produjo un cosquilleo acogedor en el corazón, como si tuviera delante a una persona con la que pudiera entablar una amistad sólida y fiable. Pero la mención de un nombre impidió que esta impresión floreciera. «¿Qué Joe?». Fruncí el ceño. «Menudo día». «Ese Joe no. Era su médico». La chica volvió a sonreír. Pero Agatha, como un muro defensivo dentro de sí misma, se disparó por esa sonrisa. «No puedo recordar físicamente a todos mis pacientes. A algunos, siento decirlo, me gustaría olvidarlos como un mal sueño». «¿Qué pasa con ese Joe tuyo? ¿Alguna complicación? ¿Problemas?». «Si es así, será mejor que vea al médico que está viendo en este momento». «¿Quién es usted?». «Oh». La chica aceleró, finalmente juntó las palmas de las manos, el mapa y mostró los ojos, ocultando otra sonrisa. «¿Creías que era su novia?». «No, Joe es mi hermano mayor». Fue entonces cuando Agatha se dio cuenta de que la chica compartía los mismos ojos con su hermano. Grises como un cielo tormentoso, como si estuvieran moteados de ámbar. Solo sus ojos eran oscuros, amenazados por un dolor semienterrado. Esta joven belleza tiene una mirada abierta, pura, radiante, como si fueran nubes, a través de las cuales se cuela el sol y está a punto de salpicar la lluvia de primavera. «Pero ahora no trabajo en ningún sitio como médico». «No veo cómo puedes». La extraña chica salpicó sus manos. Era tan ágil en general que parecía que no podía quedarse quieta ni un minuto. «Solo tú puedes. Hablemos. Me llamo Ma». «No estoy pidiendo una visita, eso sería grosero, pero es una larga historia, no es realmente conveniente al aire libre». «¿Por qué no vamos a un café?». «Elige lo que quieras». «Yo invito», Agatha negó con la cabeza. «Digamos que puedo pagar un café». «No me ofendo», añadió apresuradamente, y cuando la alegría se deslizó por un momento del rostro de Mai, volvió a sonreír. «Es que es todo muy raro. Apareces y dices algo sobre Joe». «Está bien», suspiré, pensando que estaba cansada de estar así después de estar todo el día en la ciudad. «Vamos, hay una casa de tortitas cerca, ¿vale?». «Me encantan las tortitas». Agatha solía ir ella misma a esta casa de tortitas. Estaba decorada con estilo, incluso las camareras llevaban vestidos de verano. «Y también champiñones», terminó de enumerar el pedido la chica de pelo dorado. Agatha dudaba mucho que 2 personas pudieran con lo que había pedido. Mai, por cierto, había insistido en que fuera ella quien sirviera las tortitas. «Y él te lo pagó una nueva conocida». Me aseguró que, de lo contrario, se sentiría ofendida. No es costumbre para ellos, un hombre ocupado en la conversación y no tratado. ¿Quién estableció tan extrañas costumbres? Agatha no preguntó, y ya la cabeza le daba vueltas. Así que, sigamos. ¿Qué le ha pasado a Joe y por qué has venido a verme?
¿Está enfermo? Mai, que se había comido el primer par de tortitas, suspiró e inclinó la cabeza. En realidad, Joe está tan sano como siempre, pero corre peligro por mi culpa. Verás, quieren casarme y él quiere impedirlo. ¿Cuántos años tienes? Mayo, ¿qué tal tú?, preguntó tímidamente la chica, y fue imposible negarse. Vale, ¿qué edad tienes, Mai? 18. ¿Es el cumpleaños del Padre Sol y te vas a casar? ¿Quieres hacerlo tú mismo? Pregunté con cautela. La mención de alguna deidad, obviamente pagana, me hizo recelar. No, no quiero ser la esposa de un viejo. Ágata se atragantó. Mai, perdona, ¿qué fe? La que está muerta y viva para siempre. Ella bajó los ojos, respondiendo como si le hubieran enseñado. La que vino del bosque con las bestias y trajo la salvación a los perdidos. Es un gran pecado consagrar a un desconocido, pero que el cielo me perdone. Se llevó la mano a la boca, se mordió el dedo meñique y comenzó su historia. Resultó que Mai y Joe eran los únicos hijos del jefe del clan de los lobos. Para ser más precisos, era una familia con una historia antigua y rica. Y creían descender de un hombre lobo. Había varias familias más de ese tipo, solo que creían no descender de un hombre lobo o un lobo, sino de otros magos que podían hacerse pasar por otras bestias, zorros y martas, linces y osos. Todas estas familias vivían en una mansión, trabajaban duro y se mantenían alejadas de las ciudades. No invitaban a los que venían a trabajar para ellos, pero tampoco perseguían a los que venían a aumentar su riqueza. No obligaban a la gente a creer en los suyos, pero sí aceptaban honrar a sus antepasados, es decir, a las bestias de los hombres lobo, tenían serias obligaciones. Y así, Mai deseaba tomar por esposa a una vecina. Era un vecino viejo, pero tenía algo favorable que ofrecer al padre de las doncellas y ellas aceptaron. Ágata escuchaba y no entendía cómo podían ocurrir semejantes tonterías en el mundo moderno. ¿Qué otros clanes llevan nombres de bestias? Mai, lo siento, pero parece que vives en una secta, respondió con sinceridad y miró la tortita que tenía en el plato sin apetito. Las fresas con nata eran mis favoritas, pero no me las he podido tragar. Lo comprendo, dijo la chica inesperadamente, pero así me educaron. ¿Vives en medio de la nada? Como nosotros. No vivimos en ciudades, sino en pueblos. A veces se va. Hay gente que decide vivir en el pueblo o mudarse a la ciudad. En general, hace 100 años todo era mucho más estricto, y hoy mucha gente ha olvidado sus costumbres. Pero mi padre no quiere. Vivimos cerca de Colorado. Colorado. Ágata sacudió la cabeza. Recordó que tenía un conocido de allí. Sí. Mi padre quería enviarme a la universidad para estudiar magisterio. Para enseñar a los niños de aquí. Pero yo quiero ser maestra. No para el clan, sino para los niños del pueblo. Mi madre era una erudita. Mai cogió el azucarero y se llevó un terrón a la boca. Solo era su segunda esposa, y de eso hace mucho tiempo, se fue de parto. Pero Sara, la madre de mi hermano, me crió como si fuera suya. Decidí estudiar en esta ciudad, presenté mis documentos, pero mi padre exige que vuelva y me case, y mi marido no me deja, no puedo estudiar, no puedo trabajar, bueno, ya está todo resuelto. Pero, ¿y Joe? Por cierto, exclamó para que se volvieran hacia ellos mesas vecinas. ¿Qué pasó de todos modos? Solo sé que destrozó la tienda de antigüedades. Mai buscó otro barro, pero cambió de idea y contó lo de Joe. Resulta que los lobos tuvieron un día una visita en casa. Un pariente lejano. Un pariente lejano había venido y se había llevado un montón de cosas valiosas sin preguntar, es decir, las había robado. Descubrieron que había decidido venderlo a coleccionistas ricos. Regateamos para recuperarlo. A su padre, el jefe del clan, le dio un infarto. Entonces Joe se espabiló y condujo hasta la ciudad. Decidió castigar al delincuente, pero este escapó antes, así que Joe solo destruyó todo lo que había en la taberna. Un antiguo ritual para hacer perdonar a los espíritus. Su padre se enfadó con su hijo por hacer algo así, porque le pidió que no hiciera nada en caliente. Joe se disculpó e incluso le pidió que no le visitara en la zona. Para no avergonzar más a su familia. Mai, no te ofendas,
pero dices cosas que no sé si creer. No creo en los espíritus, dijo la chica con seriedad, solo te digo cómo lo vemos. ¿Y Joe? ¿Cree él en todo eso? ¿Hombres lobo? ¿Espíritus? Está dudando. No quiere decepcionar a todos. A nuestro clan. No debería decir eso, sería un renegado. El clan está perdiendo su poder, está perdiendo su poder. A mi padre le gustaría que yo estuviera a cargo, pero lo ha estado postergando. Mai, me estás confundiendo. Muy bien, vayamos al grano. ¿Por qué Joe está en peligro y cómo puedo ayudar? Joe quiere defenderme, decir que está en contra del matrimonio, pero como soltero, no puede opinar. Necesita una esposa, entonces su voto será aceptado y no me casaré. Agatha miró a la chica. Era joven y hermosa, tenía los ojos enormes y las pecas dispersas. Agatha quería reír y gritar al mismo tiempo, porque entendía muy poco. Y lo que entendía era un cuadro tan salvaje y, ¿dónde conseguiría una esposa? ¿Puedes casarte con él? Con Joe. ¿Quién es del clan de los lobos? Durante unos minutos se miraron en silencio. La niña Agatha levantó la mano, hizo un gesto a la camarera que pasaba, la cuenta, por favor, y se volvió hacia Ma. Estaba delicioso, era interesante. Pero no, lo siento, cariño. Tendrías otro sitio donde acudir con todo esto, con que te obliguen a casarte, sin tener derecho. Joe ese. No quiero ofenderte, pero es un idiota. Arruinar su vida y arruinar la mía también, ¿eh? ¿Para casarse? Sí, ¿cómo es eso posible? No, según tus reglas de siempre, tienes que casarte, dijo la chica lastimeramente y moqueó. Era evidente que estaba a punto de llorar. En nuestra costumbre ni siquiera se anuncia la esposa de la novia, solo por un día o dos. Luego puedes decir que no te gusta cómo vivimos y que has cambiado de opinión sobre casarte. No juzgamos ese tipo de cosas. Bueno, la novia miró a la novia y cambió de opinión. Suele pasar. Y ese viejo, no me pedirá que me case con él por segunda vez. Nadie hace eso. Por favor, ayúdame, o Joe morirá. Agatha, que ya había conseguido pagar la cuenta por sí misma mientras Mai preparaba otro discurso, se quedó helada, empezó a levantarse del sofá y volvió a hundirse. ¿Volverás a quedarte con nosotros? Había una camarera cerca. Aparentemente tendré que hacerlo, tomaré otro café solo, por favor. Cuando la camarera se marchó, Agatha se acercó a Mai, que había apretado tanto los dedos alrededor de la taza de té que temía que se rompiera. Con dulzura, tocó la mano de la chica. No llores. Y, si puedes, dime rápida y sencillamente por qué Joe podría estar muerto y por qué no puedes buscarle otra esposa en vez de a mí, ¿qué? Ya sabes, no nos llevábamos muy bien mientras él estaba allí, y yo misma te lo dije una vez, forastera, no de tu clase, tribu. Entonces, ¿cómo puedo ser para él? Resultó que si Joe se hubiera opuesto al matrimonio de su hermana sin tener plena voz en el clan, habría tenido que salir a una pelea ritual con el novio para tener el poder de prohibir la acción, ¿un abuelo decrépito? Se maravilló Agatha. He visto lo que Joe puede hacer. Es un anciano, como tú dices, de 100 años. No, mi prometido tiene derecho a alinear un luchador en cualquier combate en su lugar, para defender el honor del clan. E incluso 3, si van contra un hombre soltero. Y sus nietos son poderosos, Joe no puede hacerles frente, así que apoyando los codos en la mesa, Agatha se frotó las sienes. Tenía la cabeza llena de una información fabulosa, obviamente anormal, y le dolía. Y otra opción, simplemente huyes, dinero, pasaportes cogidos y te vas, si tienes dinero, como dices, ese clan de ricos. Incluso puedes irte al otro lado del mundo. Papá no sobrevivirá. Y mamá Sara. No puedo huir, ninguno de los dos, ninguno de mí. No quiero huir. Amo a los míos, pero no puedo hablar de ello. Tonterías, horror, secta. ¿En qué me he metido? Mai siguió hablando de por qué pensaba que Agatha sería la mejor esposa para Joe. Todas sus conocidas habituales que podrían estar de acuerdo lo harían de todo corazón, porque Joe era un novio envidiable, y él mismo no estaba dispuesto a comprometerse con los lazos del matrimonio.
Ágata, en cambio, como Mai esperaba, aceptaría simplemente representar el papel de la novia, sin reclamar al tipo de verdad. Me iría rápidamente. No, no, no me sonrías así. Excepto que aún no he dicho que sí. Extiendo las manos en un gesto protector. Cuando Mai casi frunció el ceño ante el consentimiento casi arrancado, también resultó que el clan aceptaría a Ágata porque era una persona amable que se apiadaba de un animal enjaulado. Ágata también era médico, y ese tipo de personas eran respetadas y muy valoradas por todos los clanes. La conversación siguió y siguió. Pronto cerrarían la panadería al público. Ágata se quedó pensativa, golpeando con los dedos la superficie de la mesa. Supongamos, solo supongamos, que accediera a esta locura. Supongamos que aunque tuviera tiempo libre, en vacaciones te permitiría ser novia. Te has portado muy bien con él. Oh. Ágata sintió que se ruborizaba porque su amabilidad era peculiar. Probablemente Joe había perdonado la vida a su hermana. Y como distorsionó, suavizó su estancia en la zona. Estás avergonzada, alabó ella. Es cierto, añadió Mai muy despreocupada, y asintió apresuradamente, ayuda. Fue la noche más loca de la vida de Ágata. Pronto la camarera dijo con voz avergonzada que el establecimiento cerraba al público. Necesito pensar, Mai, ¿tienes teléfono? Bueno, no vivo en el bosque, sonrió la chica y hizo girar el teléfono inteligente de su bolso entre las manos. Oh, aquí están nuestras fotos con mi hermano, incluso fotos de niños. ¿Quieres verlas? Ahora no, así que, Mai, tenemos algo de tiempo. Tal vez podamos vernos de nuevo. Digamos que pasado mañana sí, claro. Intercambiaron números de teléfono, se despidieron, y para su propia sorpresa matutina, Ágata durmió mejor que nunca aquella noche. Al día siguiente planeaba ir al centro comercial, pero en lugar de eso marcó el número de Tony justo después de desayunar. Hola, ¿cómo estás? Estoy en el campo ayudando a mi madre. Sí. Las patatas no secaban solas, por el amor de Dios. Dejé mi trabajo. En casa, tengo muchos problemas, mi madre está peor, tengo que arreglarlo todo. Tienes mala suerte, lo siento. Probablemente no te importo en absoluto. Siento interrumpirte. ¿Por qué? Siempre estoy feliz de hablar contigo. Se está bien aquí en el pueblo, ¿sabes? No como en la ciudad. Aire fresco, un río, vayas, otra vez. Mamá no se está poniendo más joven. Es un poco difícil arreglárselas sola. Pero nada, nos las arreglaremos de alguna manera. ¿Cómo te va? Por eso te llamo. Necesito tu consejo. ¿Te pasa algo? Esa es una forma de decirlo, pero es una historia de deudas. ¿Cuándo puedo llamarte? Déjame ocuparme de las patatas y otras cosas. Sí. Entonces, te llamaré esta noche alrededor de las 8. ¿Te parece bien? Genial. Estoy esperando. Fui al centro comercial, compré un nuevo juego de sábanas, una linda taza con un hipopótamo púrpura con un ramo de margaritas en ella. Y también un surtido de dulces. Al llegar a casa, Ágata se dio un baño y se acomodó frente al televisor. No le apetecía ponerse delante de los fogones, así que para la cena, también conocida como almuerzo, tenía preparada col rellena de la cocina. Pero no tuvo tiempo de sumergirse en la imagen del amor, pues sonó el teléfono. Ahora que estás libre, cuéntame qué ha pasado. Y Ágata lo contó todo sin tapujos. Tony escuchó atentamente, sin interrumpir. Sabes, todo esto es muy serio, la voz de su amigo sonaba tensa. Lo ideal sería olvidarse de esta historia, no responder a las llamadas de Mai, cerrar las puertas con llave y espolvorear sal en el umbral. Tony, ¿de qué estás hablando? Lo sé. Tienes suerte de tener aventuras. Escúchame, te enseñaré a pasar. Los clanes de animales son conocidos en nuestro pueblo desde hace mucho tiempo. Bueno, como conocidos, a nivel de historias. Algunos ancianos creen en ellos. Los jóvenes, por supuesto, los consideran cuentos de hadas, ¿y tú no lo crees? Personalmente creo que es, si se quiere, una especie de familia extendida. Algo así como eran en la Edad Media. Son familias nobles,
pero se conocen principalmente por la fe. Son una secta extraña. ¿Cómo puedo decírtelo? No es para nada una locura, no reclutan a nadie, no le quitan los apartamentos a la gente. La familia se está volviendo loca poco a poco, pero tienen derecho a vivir como quieran. Sí, por lo que sé, educan decentemente a sus hijos hasta la edad de la conciencia, no les llenan demasiado la cabeza. Luego depende del tipo de persona. Si tiene el carácter y los puntos de vista de su raza, se ocupan de él. Si no, si se quiere ir, lo dejan ir. Pero es común, si son simples. Y los de arriba, están más atados por todo tipo de obligaciones. Es todo muy turbio. No, los nuestros, claro, trabajan desde pueblos y aldeas, tienen un trabajo, pero de alguna manera cobran y callan. Tal vez tienen un acuerdo de confidencialidad, no lo sé. Me contaron mucho sobre estos lobos y otros zoológicos. ¿Crees que debería decir que no? Estarías involucrado en engañar al jefe del clan, lo cual, lo siento, podría tener repercusiones. Son pacíficos, solo son poco comunicativos. No hablan mucho con los lugareños. No es solo Colorado, hay pueblos por aquí. Es solo que tienden a reclutar más de allí. Así que tal vez la gente de allí sabe más. Tony, explícame cómo pueden existir estos clanes, bajo las minas de animales. Y estas son tradiciones tan brutales, ya sabes. Están sentados en el medio de la nada, sentados tranquilamente. Compran dinero, es decir, los que tienen una moral familiar más fuerte, los que se trasladan a la ciudad por sus intereses. Pero estos son pocos en general, como sé, todavía creen en este misticismo fuertemente. Así que tienen nombres de animales ruidosos y amuletos no solo para este séquito. Tony, eres toda una enciclopedia, ¿verdad? Sí. Y para ti el conocimiento no es una pena compartirlo, suspiró desde el otro lado. Es que mi bisabuelo era cazador y estaba muy interesado en todo esto. Leía libros de él. Por cierto, es una idea. Deberíamos buscar en la biblioteca del pueblo. ¿Qué buscamos? Las obras de un científico. Su apellido es un poco raro. Bueno, en realidad un seudónimo, creo que vivió en el siglo XIX, pero su trabajo es sobre cuentos de hadas y la historia. Leyendas de nuestros lugares. Se reimprimieron en los años 50. Ve y léelo, es muy interesante. Me encantaría leerlo, pero ¿qué voy a hacer con Mayo? Así que, después de lo que dije, no cambió de opinión. Sí. Agatha, no te arriesgues. Puedo ver por qué estás sobrepasada. No sé por qué decidiste ayudarlo. Pero, Agatha, piénsalo, no es bueno. No es bueno engañar a la gente, meterse en la familia de otro. De hecho, yo también salvaré a Mai, eso también está bien, así que has decidido irte. Supongo que sí. Mierda. No te ofendas. Solo estoy pensando en maneras de ayudarte. Los libros por sí solos no serán suficientes. Llevará mucho tiempo hacer un amuleto cambiaformas. Tony. Volvió a exclamar Agatha y encendió la luz de la habitación, porque estaba oscureciendo fuera de la ventana y se sentía incómoda. Lo tengo. Algo retumbó del lado de Tony, un cubo cayó del porche con el pienso. Gallinas. Un momento. Agatha esperó pacientemente. Todo. Vale, lo que digo es que tengo una idea. Ahora que las cosas van tan bien, me iré contigo. Diremos que soy tu cuñado, nos inventaremos una historia, pero adornaremos un poco la realidad, aunque sea para mal. Dirás que me conoces desde hace años, que soy como un hermano para ti. Todo el clan depredador aceptará que con su novia vino un hombre que en cierto modo es responsable de ella, en lugar de su propio padre, por ejemplo. La leyenda pasará, seremos como agentes encubiertos. Ja, ja. Nos saldremos con la nuestra, y estaremos vivos. No me asustes, Tony, puedo tener una idea aún mejor en mente. Pero voy a necesitar algo de tiempo. Dices que no llevará mucho, solo un par de días. Bueno, dejaré a mi madre sola por un tiempo. Le pediré a mi vecina, que es un poco más joven, que venga más a menudo, o acabaremos con tu prometida, Mai.
Ah, por cierto, tu Joe no es ningún tsarevich. Es un verdadero lobo gris. Oh, Tony, la broma hizo sonreír a Agatha. ¿Qué haría sin ti? Ojalá te hubieras dado cuenta mucho antes. Bueno, no desenterremos el pasado, llama a tu Mai y dile que estaré aquí un par de días esta semana, así que nos iremos todos a Colorado. Y de allí, a donde nos lleve, los pobres y los valientes. Poco después de esta conversación, Agatha llamó a Mai y le dijo que estaba de acuerdo en ayudar, pero con la condición de que su vieja, buena y confiable amiga fuera con ella, porque sola, lo siento, pero era un poco peligroso ir. Mai contestó que, naturalmente, no le importaba. La suposición de Tony se confirmó. Mai incluso se alegró de que Agatha tuviera un acompañante masculino en su séquito, aunque no fuera un pariente. Los días siguientes tardó en hacer las maletas y llegar un amigo. Agatha se ocupó de todo lo que había planeado previamente. Para el tiempo de las vacaciones forzadas, revisó toda la ropa, prometiéndose resueltamente a sí misma tirar lo que ya no era de la talla adecuada o estaba completamente gastado. Volvió a ver sus miniseries favoritas Duque del Espacio y Tigre del Infinito. Pero los acontecimientos pasados no permitieron que no le cogiera el gusto a las clases, que no se relajara. Por lo tanto, a pesar de que estaba lloviendo fuera de la ventana, Agatha, con lo contrario del clima bochornoso entusiasmo, se reunieron para cumplir con Tony en la estación. Y tan pronto como el hombre recuperó el aliento después de la multitud de pasajeros que salían del tren, ella voló hacia él incluso, que, sin embargo, para sí misma fue inesperado, lo abrazó. «Oh, hola». Tony se sintió confuso ante tal encuentro, pero ingrávido, temerosamente abrazado en respuesta, le dio una palmada por debajo de los omóplatos. «No deberías viajar con este tiempo». Sambo llegó, incómodo, te vomité encima. Vamos, se está bien en el pueblo, pero es aburrido. Y así tenemos una aventura, guiñó el ojo la ocasión, significa echar un vistazo a cómo viven los ricos y famosos. Tuvimos suerte con el transporte de camino al apartamento de Agatha. Subió uno por uno. No se podía casi. La mujer se apresuró a poner el té y a calentar las chuletas y el puré de patatas. Ella misma se habría sentado con placer a comer bocadillos, pero Tony se sentía miserable de algún modo y trabajaba en los fogones. Muy sabroso, alabó, cogiendo una cuarta chuleta para rellenarla. Ni siquiera yo sé hacer una chuleta así. Agatha negó con la cabeza, cortando la chuleta. No, de verdad, está deliciosa. Tu marido tendrá suerte, añadió en voz baja. Agatha sacudió la cabeza. ¿Quién lo necesita? Era lo único que podía permitirse ahora en casa. Después de una copiosa cena, mientras tomaban el té, hablaron un poco de lo que estaba por venir. Tony me contó generosamente todo lo que sabía. El libro que traje conmigo, lo encontré en casa. Se dirigió a la bolsa de la habitación. Allí colocó sobre la mesa un libro pesado y de aspecto sospechosamente deteriorado. Lo desplegó suavemente hasta la página correcta y Agatha se sumergió en la lectura. Resultaba que clanes con nombres de bestias habían llegado a estas tierras entre los primeros colonos. Y tan pronto como llegaron, se asentaron con firmeza, con solidez, porque se disponían no solo a colonizar las tierras deshabitadas, sino a organizar sus posesiones, donde serían plenos amos. Durante siglos vivieron tranquilos, o casi. Aquí no escriben mucho, suspiró Agatha, mirando al frente. Tras el trasfondo histórico venían las cabezas, donde se ambientaban las leyendas de los Callan, acompañadas de ilustraciones en blanco y negro de algunas bestias evidentemente depredadoras. No quería ver algo así por la noche. Pensé que sería bueno que lo trajéramos. ¿Crees que al anfitrión le importará? No, claro que no, no van a registrar nuestras cosas. Solo manténlo fuera de la vista, mételo en una bolsa debajo de tus cosas, en privado. Pero es tarde, podemos irnos a la cama. Me instalaré en la cocina. No hay nada en el sofá, Tony, no hay sofá, es solo para un gatito. Yo iré a la cocina, soy el pequeño, y tú a la cama. ¿Crees que me voy a sentir normal después de sacar a una mujer de la cama? ¿Crees que me voy a sentir normal? Y no discutas, me echaré una siesta, y mañana dormiré en el tren. Por la mañana se levantaron temprano y desayunaron sin prisas. Agatha llamó a Mai para asegurarse de que todo iba según lo previsto. Y todos los participantes en la aventura se dirigieron a la estación de tren.
Encantada de conocerte, sonrió Mai radiante a Tony, dándole un inesperado y fuerte apretón de manos. Por fin entraron en el compartimento. Tony dijo que como un hombre ocuparía el estante superior, Mai se ofreció voluntaria para sentarse en el otro. Me gustan las alturas, dijo ella, y empezó a rebuscar en su bolsa de mimbre. En cuanto el tren arrancó, había pollo frito, huevos cocidos, salchichas ahumadas, queso y algunas tartas al horno sobre la mesa. Por parte de Agatha y Tony, también había provisiones. Aunque estaba claro que había motivos para mantener ocupados a los demás, Tony estaba un poco triste por no poder hacer alarde de sus talentos bárbaros delante de Agatha. Claro, pero es que no había tiempo para cocinar a este ritmo. Agatha había oído hablar de la belleza de los campos de Colorado, pero no tenía ni idea de cuánto más pequeños eran que la realidad que había descubierto. Si la culpa era del verano, o de su mente, abrumada por el gris paisaje urbano cubo de la agitación de la vida. Pero le parecía que no había visto nada más hermoso. El exuberante paisaje verde, donde las flores florecían exuberantes y las altas hierbas se erguían erguidas, se abría tras la ventanilla del autobús en el que habían subido tras bajar de la estación donde su tren se había detenido para el final. Es hermoso aquí, suspiró Agatha. Lo es, sonrió Tony. El verano está en pleno apogeo, pero esto es, espera, y solo el principio. Lo más hermoso allí, más allá del pueblo, junto al río. Tales cebollas como derrama en verano, tan pura selva, las vacas se pierden. También es bueno en los bosques. Por cierto, no hay garrapatas, tal anomalía biológica. Pero setas y bayas. Tony, resulta, no solo podía cocinar bien, ser un amigo, que en dificultades no abandona, sino también para verter un ruiseñor. Por fin el autobús se detuvo, nos bajamos con nuestro pequeño equipaje. Agatha miró a su alrededor. ¿Cómo nos vamos de aquí? ¿Vamos andando o alquilamos un carruaje? No tengo ni idea. Oye, Mai, nunca había estado aquí. Tony se dirigió a Mai de un modo tan familiar que Agatha se alarmó, pero la muchacha se limitó a sonreír de nuevo a su manera y a decir que se encontraran. Y de repente dio un salto y agitó los brazos. Apareció un coche en la carretera, que al mirarlo más de cerca a Agatha y Tony les pareció una pieza de museo desbocada. Hace nada menos que medio siglo que no fabrican uno de estos, sacudió Tony la cabeza mientras se detenía un coche descapotable con carrocería de color crema pálido y tapicería de cerezo. El conductor era un hombre mayor, con aspecto tan antiguo como el vehículo. Abuelo, hola. Mai se lanzó a su cuello. Volvió la zorra. Miró atentamente a los acompañantes de la hija del amo, como si los radiografiara. ¿Quiénes son? Nuestro querido Joe y la novia. Agatha esperaba que el juego comenzara un poco más tarde. Ya era hora invitados, dijo el abuelo, sin sonreír, pero amable. La boda de Mai está prevista para hoy. Eso significa que debería empezar ya. ¿Qué? ¿Qué? La niña entornó los ojos. ¿Sin la novia para leer la ceremonia? Me encogí de hombros. Tu novio no está bien, así que tienen prisa. No te esperaban, ¿verdad? Pensaban hablarlo y mandar a buscarte, así se casarían más rápido. Así que es así, sí, refunfuñó Mai, ocupando el asiento del copiloto. Conduce. Eso está permitido, sonrió Bruno al fin. Y acarició con cariño el salpicadero, que, al parecer, estaba muy bien cuidado. Estaba todo reluciente. Esto no es una ciudad, es posible, a juzgar por las sensaciones, en el desierto. Apareció a través del campo y arboleda carretera, el coche dispersos velocidad muy superior a 100. Tony estaba encantado. Nunca había tenido un coche propio, pero siempre había querido uno y tenía debilidad por él. Agatha estaba inquieta, aunque no hubiera otros coches, aunque hubiera mucho espacio alrededor. El abuelo aminoró la marcha cuando el coche superó una gran cuesta. Y la vista se abrió de una manera que hizo que la gente del pueblo se quedara boquiabierta. Cerca del río, rodeada por una alta valla de madera, como si fuera una ciudad antigua, se alzaba una casa, un auténtico terem de 3 plantas, que desde lejos parecía una casa de pan de jengibre. Había edificios de ladrillo, pero la mayoría eran de madera. En tamaño no parecía una granja de feria, sino una granja entera. A no más de 200 metros de la casa comenzaba el bosque, extendiéndose luego,
hasta donde alcanzaba la vista y acercándose al horizonte, elevándose en diferentes ondas de mano, porque allí comenzaban las montañas, dejémoslas grandes, pero majestuosas. Y toda esta vista asombrado, alarmado a los espíritus rebeldes de los elementos naturales salvajes, hizo señas con misterio. Pero ahora el coche se deslizó por la pendiente, y el bosque se convirtió suavemente en una hilera de árboles de color verde oscuro, donde, al parecer, el sol no penetraba. Se acercaron a una de las puertas de la casa. Agatha había contado 3 hasta el momento, y en contra de sus expectativas de que aquí vivieran sectarios inactivos, el abuelo abrió la puerta con la ayuda de un mando a distancia sacado de la guantera. «Allá vamos». «Date prisa», May tiró del brazo de Agatha para que saliera de la cabina. «¿Huir? ¿A dónde?» «Me voy a casar». Agatha parecía confusa, comprendía los temores de May. El novio había venido a concertar el matrimonio, pero no creía que los acontecimientos se desarrollaran tan deprisa. ¿Y Joe? Primero tengo que hablar con él. No, no tienes que hacerlo. May se salpicó las manos. Se lo diremos en el acto. Pero vámonos. Es evidente que está mal, dijo Tony, y se aferró a Agatha. Venga, vamos a ayudar. No hubo tiempo de saludar al personal y a la casa. Bajo sus miradas desconcertadas, tan ordinarias, la educada May entró en la pequeña ala de la casa, a la izquierda, que era un edificio independiente conectado al principal por una galería cubierta. Allí se reunían los miembros de su familia para los consejos de la casa y acontecimientos similares a los de hoy. May abrió las puertas con tal fuerza que casi volaron de sus goznes, irrumpiendo con un torbellino de color ámbar dorado. Tras ella, la luz se derramó en la oscuridad, en la que solo brillaba un pequeño fuego de piedra en el centro de la sala. Estoy en contra, exhaló furiosa y señaló con un dedo al hombre que estaba allí sentado. Mi hermano también está en contra. Lo que significa que no puedes obligarle, papá. Joe se sentó en el banco bajo junto al padre Steve. El hombre de la larga barba canosa era tan corpulento y poderoso como un roble centenario. Antes de la intrusión de su hija, él también se había sentado con las manos sobre las rodillas, conversando con el prometido de May. Y este hombre. Según la primera impresión de Agatha, ahora mismo se podría al menos teatralizar un cuento sobre un malvado hechicero. Este anciano de larga barba blanca como la nieve y el mismo pelo largo iba vestido con unos pantalones sueltos y una camisa. Todo negro, densamente bordado con hilos plateados y multicolores. Cambiaba un gran adorno floral. Se levantó al invadir los no invitados al consejo, apoyándose en un bastón tallado con un cristal escarlata en la punta. El padre de May y Joe, en cambio, vestían de forma bastante moderna. Pantalones lisos, uno con camisa y el otro con una camiseta azul. May, hija, ¿por qué deshonras a tu padre?, preguntó Steve, extendiendo las manos. A tu hermano no le importa hablar, ¿sabes? ¿Por qué te comportas así? ¿Estás mal de la cabeza? No regañes a la chica, es de juventud, sonrió el centenario novio, acariciándose la barba. No es nada, ya será más sabia cuando sea esposa. May hizo una mueca como si se hubiera comido un limón, pero se recompuso. Joe tiene una voz en contra, porque tiene una prometida. Ahora está dispuesto a casarse. Agatha, que se había mantenido al margen, decidió por fin entrar para que todos pudieran verla. Buenas tardes, sonrió, tensa, y pensó que se le había olvidado especificar las costumbres. Tal vez debería saludar a su prometido de una manera especial. He venido a verte, Joe, mi amor. Cuando terminó, sentí escalofríos. Agatha sintió como si cualquiera pudiera reconocer una mentira en sus palabras. ¿Qué?, exclamó Steve. Joe, ¿cuándo has llegado? ¿Quién es ella? ¿Y tú, como May, vas en contra de tu padre? Papá. May prácticamente empujó la sala de espera. Yo fui el que decidió, quiero decir, yo los apresuré. Yo simplemente no sabía cómo decirlo. Su nombre es Agatha, ella lo trató, lo conoció con un corazón amable cuando era un prisionero. Y luego fue una piedra de río. Pero adivinaba a su futura esposa, y la reconoció. Me pidió que la encontrara y se la trajera. Llevaba mucho tiempo enamorada de él. Steve miró incrédulo al desconocido. No es joven.
Chica de ciudad. Probablemente también divorciada. ¿Quién está contigo? Nunca he estado casada. Agatha sacó la barbilla con orgullo. Sí, soy una chica de ciudad, pero vengo de una familia decente. Sí, soy una mujer moderna, y he tenido relaciones antes. Pero cuando lo conocí, me di cuenta de lo que era el amor a primera vista, pero tuve que dejarlo ir. Dijo que tenía un compromiso con su familia, pero así era el destino. Por el rabillo del ojo, me di cuenta de que Tony observaba la actuación con admiración y amargura al mismo tiempo, y comprendí que no podía olvidarle. Así que cuando Mai se me acercó, no dudé en decir que sí. El hombre que estaba a mi lado era un viejo amigo mío. Se ofreció a acompañarme en mi viaje, se llama Tony. Estoy lista para ser tu esposa, Joe. Hola, y siento irrumpir así. Mai nos estaba apurando, dijo Tony, apresurándonos para qué. Esteve frunció el ceño, y si van a casarse, ¿por qué no va a poder opinar mi hermano? Agatha no era una experta en leer las emociones de los demás, pero habría jurado que lo último que Joe quería hacer ahora era reconocerla como su prometida. Pero se levantó y se acercó a ella. Hola, novia. Perdóname, padre, solo hago lo que me dicta el corazón y lo que dice la profecía. Si los lobos ya no respetan la antigua ley, si hacen cosas que me avergüenzan de conducir, entonces tal vez mi bisabuelo abandonó el bosque en vano. Lo siento si te he ofendido. Que tú y yo ya no somos parientes. No volverás a verme en tu casa. Lo juro por el cielo, por la luna, por mi hermana. Se volvió hacia la puerta, donde todos se habían separado delante de él. Y también puedes olvidarte de mis plantaciones en Chipre. Durante unos minutos después de que se marchara, todos guardaron silencio. Gracias, chicos, suspiró Esteve. Parecía abatido, y Agatha se sintió mal por en lo que se habían metido. Cuidando de su viejo, avergonzándolos. ¿Qué puedo deciros? Vive como te plazca, todo se convertirá en polvo. Así lo sé, habiendo dicho lo que quería a los vástagos, me dirigí a la gente del pueblo. Como dueño de la casa y jefe de la familia de los lobos, os doy la bienvenida y os invito a sentirla también como si fuera vuestra casa. Aceptad aquí comida y alimento, pernoctad y pasad el día. Se volvió de nuevo hacia los suyos. Bueno, ya que has decidido la antigüedad, deberías cumplir tú mismo con los deberes de cabeza de familia. Al menos mi madre no puede verme. Esteve se ha ido. Creo que será mejor que entremos en casa y lo hablemos, dijo Joe, y Agatha, aunque se alegró de verle, hubiera preferido meterse bajo tierra para evitar la conversación. Mientras atravesaban el patio, en dirección a la parte principal de la casa, corrieron tanto como ella para poder verlo todo mejor. Los alrededores estaban limpios y se veía a la gente ocupada en muchas cosas, lo que probablemente era obligatorio en una casa tan grande. Alguien estaba arreglando herramientas, tal vez para segar. En una larga mesa bajo un toldo, unas mujeres recogían setas. Pasaba una bandada de gansos, conducida por un chico con auriculares en los oídos. Escuchaba música a todo volumen. La mayoría de la gente que conocimos vestía de forma bastante moderna. ¿Esta es toda tu familia?, preguntó Agatha. No, solo parientes lejanos. Es más cómodo vivir juntos. Rara vez vienen trabajadores de los pueblos vecinos, aunque visten bien, miró a Tony. Sí, también vienen de Colorado. Sé que un amigo trabajó de pastor contigo el año pasado. Dijo que estaba bien. Personalmente, no me importa. Quiero decir que vives una vida extraña y estrafalaria. No te ofendas, dijo en voz baja. Joe no miró a Agatha, e incluso se puso del lado de Tony. Caminaba a su lado. Padre no obliga a nadie que no quiera tomar la fe de sus antepasados. No lo hace, solo trabaja como es debido, no hagas estupideces, no mientas. Tony suspiró al oír esas palabras. Si quieres, vete, pero si te vas para siempre, no tendrás propiedades ni manutención. Y mucha gente se va, añadió Mai. Porque a veces no se puede vivir así. Estoy de acuerdo. Está exagerando, dijo Joe. ¿Exagerando? Ni siquiera se exhaló, claramente tratando de calmarse. Medieval.
Suerte que metieron a los niños en un colegio normal y no los encerraron en casa. Y que se vayan a la ciudad cuando crezcan, añadió Joe sobre el prometido rechazado. Se da cuenta de que los tiempos están cambiando, por cierto. Se viste como si fuera una fiesta de disfraces. Tiene un rebaño de esposas, así que, por cierto, nunca ha forzado a nadie, ¿sí? Mai se enfadó. 4 y 6 de ellas vinieron a él, lo sé de hecho. Pero decidieron por sí mismos que no es el colador o la riqueza que es más agradable. Y yo, se enamoró de ti en su vejez. Te pareces a su primera esposa. También eras una zorra. Dice que no creen que os llevéis bien. Lo odio. Incluso hace regalos al espíritu del bosque solo, no lleva a nadie más con él. ¿Qué tipo de regalos? Tony sospechó. Cintas de colores, pasteles. No tengo miedo, no de doncellas inocentes, sonrió. Y de todos modos, podrías haber sido más amable con él. Volvió a centrar su atención en su hermana. Bueno, pronto se irá, ¿qué años? Cuando sus hijos empiecen a repartirse la herencia, todo lo que él ganó, se echará a perder. Si es tan bueno, ¿por qué no crió hijos normales? Agatha estaba cansada de escuchar, así que decidió hablar. Así son las cosas. Así que te da pena este loco. Agatha estaba irritada por su comportamiento, pero estaba dispuesta a descargar sus emociones con quien fuera. Eso no es nada de lo que hablar. Ven y acomódate. Joe empujó la puerta de la casa y entraron en lo que parecía un pasillo. Todo era de madera, y los muebles eran en su mayoría de madera. Sis, ayuda a los invitados a instalarse, cuéntales cómo nos va. Miró a su hermana y se fue. Había muchas habitaciones en la casa, pero ninguna estaba reservada especialmente para los invitados o los que llegaban tarde por negocios. Simplemente los ponían en las mejores disponibles. A Tony y a Agatha les habían dado habitaciones contiguas, luminosas, espaciosas y decoradas, agradablemente, con muebles modernos y solo un toque de antigüedades. Antes de dejarlos para que ordenaran sus cosas y descansaran, Mai dijo que la cena para la familia se serviría a las 9, y por supuesto, había que asistir. Pero no sería necesario hablar mucho, afortunadamente, porque la familia de Lobos tenía la estricta norma de comer en la mesa y no hablar. Agatha se sentía destrozada, deprimida. Tony, en cambio, brillaba de curiosidad. Si quieres verlo todo, adelante, nadie te va a morder, le hizo Mai un gesto con el dedo. Te lo enseñaré todo, ¿puedo ver la cocina? El hombre se envalentonó. Claro, pero no hay nada que ver. Aquí están los talleres. Me parece muy interesante como cocinero, profesional, ya sabes. Tony hizo un mohín importante, y Mai le dio la razón con una carcajada. Cuando se fueron, Agatha se duchó en su cuarto de baño, luego se puso ropa limpia y decidió buscarle por ahí. Se dio cuenta de que no podría soportarlo todo si no hablaba a fondo con él. Decidió que preguntaría a uno de los lugareños dónde encontrarlo y salió de la habitación. Disculpe, ¿sabe dónde encontrar a Joe? Llamó a una chica que caminaba por el patio con una pila de platos de cerámica. No parecía sorprendida por la presencia de la desconocida. La muchacha sintió con la cabeza, allí, en el establo. Cepilló a su caballo y siguió adelante. Agatha rodeó un edificio donde se almacenaba maquinaria agrícola, la puerta estaba entreabierta, vio a un tipo jugueteando con el capó abierto de uno de los tractores. Más adelante se oyó relinchar a un caballo y Agatha se encontró frente a un enorme granero. Empujó la pequeña puerta de un anciano cerca del amplio portón y entró. En el cálido crepúsculo, un caballo cercano casi la empujó con el hocico mientras se acercaba al establo. La conversación no habría tenido lugar si hubiera habido otros trabajadores aquí, pero Joe estaba solo. Hola. No contestó nada, estaba concentrado en cepillar los costados del semental cuervo con un cepillo. Joe, puedo explicártelo. Mai acaba de llegar y dijo que necesitabas ser rescatado. Dijo que podías morir. No podría. Joe, háblame. ¿Qué? Se giró bruscamente, el cepillo cayó al suelo, se acercó y se cernió sobre ella. El hombre había mejorado desde su liberación, era más fuerte y corpulento, le había vuelto a crecer el pelo y Agatha podía ver que le quedaba bien. Entonces no debería haberlo hecho. Fui una tonta, tirándote los tejos, lo admito, inhumana,
cruel. No, te comportaste como a veces dicta la naturaleza humana, replicó él en voz baja. No estoy enfadada y no te culpo. Después de todo, no me presionaste hasta el final. Lo único que no me gustaba ahora era que Mai fuera tan grosera con mi padre. Si hubieras venido tú u otra persona, no habría cambiado nada. Por cierto, podría haber hablado con los vecinos. Podrían haber conseguido que el viejo se echara atrás. Ahora también estoy mintiendo a mi padre. ¿Crees que eso es bueno después de todo lo que ha pasado? Sacudió la cabeza, sonriendo. Por el bien de mi hermana, solo por su bien aguanto todo esto. Pero sabes, lo entiendo, querías ayudar. Pero a veces la ayuda puede ser perjudicial, lo sé. Ágata sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Estaba a punto de darse la vuelta y salir corriendo, pero Joe la detuvo, la cogió por los hombros. ¿Recuerdas que te debía una? ¿Recuerdas mi deseo? Eso es lo que quiero conseguir ahora. Dime por qué estás así. Sí, usted quería romper y correr primero. Sí, ella vino a salvarlo y a ayudar a Mai. Se dejó llevar por sus sentimientos especiales, y no se arrepintió ni un poco. Pero tan descaradamente, pero como si otra fuerza estuviera impulsando a la mujer además del pensamiento. Solo se soltó de su agarre, dio 2 pasos y se sentó en un fardo de heno. Y habló. No ocultó nada, sino que reveló todo su ser, miró tan lejos y tan profundo en sus pensamientos y sentimientos, que recientemente la habían conducido por la vida, que se asustó. Joe escuchó en silencio, luego se acercó y le tocó el hombro de otra manera. Es bueno que me lo hayas contado todo, es mejor así, créeme. Pensé que quería decir algo más. Y habló. Compartió lo que había callado durante mucho tiempo, que su padre lo educó como heredero de la familia, no quiso darle, como era costumbre, el derecho a elegir su propio destino. Buscó mentores especiales, lo envió al bosque durante mucho tiempo. Fue allí, en un entrenamiento brutal, donde Joe adquirió sus cicatrices. Ágata le preguntó tímidamente por los tatuajes, y él le dijo que su padre tenía unos parecidos. Era la forma en que se marcaban los hombres de su especie, que se creía descendientes directos del hombre lobo. Hace un siglo, los habitantes de esos tatuajes les tenían mucho miedo, creían que realmente podían cambiar de forma o que su espíritu se separaba del cuerpo, se instalaba en la bestia y así cazaba, o se vengaba. Resultó que el entrenamiento era duro, no solo había que aprender a luchar, sino también a aprender el lenguaje de las bestias. Tenían que aprender en su propia piel cómo sobrevivir en el bosque sin provisiones ni fuego. Incluso tenían que aprender a gruñir a la manera de los animales. Joe dijo que hace mucho tiempo se dio cuenta de que se había deshonrado a sí mismo. Hirió a su padre desobedeciéndole cuando volvió de la zona. Su padre lo llamó para hablar, dijo que no tenía idea de cómo transmitir el poder del legado. Sería una desgracia para toda la familia. Pero no había salida. Papá solo amó a 2 mujeres en toda su vida. Fueron Mai y Joe. Nunca quiso tener otros hijos. Tengo que irme, dijo Joe, terminando su historia. Volveré para la cena. Tú ve donde quieras, vigila. Le he hablado de ti a la gente adecuada. No te preocupes, no te harán daño en ningún sitio. Ágata, sin embargo, salió del establo a toda prisa. No le daban miedo los caballos, pero no se sentía cómoda quedándose en aquella extraña habitación. Afuera seguía haciendo sol, aunque se estaba haciendo tarde, pero era mejor que en el establo. La mujer trató de apartar de su mente todo lo que acababa de ocurrir entre ella y Joe. Se limitó a deambular por aquí y por allá, pero al pasar junto al corral de las cabras, se detuvo de repente. Le pareció ver a alguien que reconoció. Mar. Llamó al chico que estaba alimentando a los animales. Ágata dejó caer el cubo, lo que alegró a las cabras, que corrieron hacia él. Se levantó, con los ojos redondos. ¿Qué haces aquí? Así que soy libre, doctor. Así que tengo derechos como hombre libre. Está claro que los tiene. Hice un gesto con la mano. ¿Qué hace usted aquí? Ágata asintió, sintiendo una viciosa simpatía por Joe. Ella había querido saber más de él en la zona, y por eso Mark lo había descubierto. Recordó que era el único cercano a él.
¿Trabajas aquí? No soy pastor, lo que significa que tengo toda la barriga llena de ganado, y me van a mandar de vuelta a la escuela. El tipo se agachó a por el cubo. Y entonces Agatha se dio cuenta de lo que al principio parecía tan extraño en el expresidiario. Su brazo, mutilado tiempo atrás, parecía ahora perfectamente sano. Mark, al notar el interés que despertaba su extremidad, se avergonzó y llegó a esconderla a sus espaldas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El interés profesional se encendió en Agatha. Estabas curado, respondió Mark en voz baja pero importante. Imposible se puede ver. Pero no los médicos de ciudad, sino aquí. ¿Qué quieres decir? Bueno, me llevaron a una abuela, y ella me fue enderezando poco a poco. Bueno, eso es bastante lento. En el mes que no te he visto, no ha podido pasar. Lo creas o no, pasó. Es solo que ella conoce hierbas y encantamientos y palabras y secretos. No es científico. Lo siento, soy un hombre libre y pensé que tenía derecho a arriesgarme. Solo si necesitas tratarte algo tú mismo. Te lo advierto, es una mala mujer, cobra mucho, y dicen que puede que no te acepte. Dirá que tu destino es estar enfermo y no te aceptará. Y no es tu destino, sonrió Agatha. ¿Cuánto pagó? Cada uno tiene su precio. Me dijo que no me llevara ni una gota de alcohol a la boca, respondió Mark cabizbajo. Lo siento, Agatha, pero tengo ganado que alimentar. De todo. Luego tengo que cazar cabras para marcarles las orejas. El trabajo. No puedo hablar. Dejando solo al chico, Agatha decidió volver a la casa y en el mismo porche se topó con Tony, que parecía inusualmente agitado. ¿Puedes creerlo? Aquí tienen hornos de verdad, de los de verdad, como los que había cuando estaban aquí los zares. Y los utensilios son todos antiguos y funcionan, fríen, hierven. Si pudiéramos tener un restaurante así en mi antiguo restaurante, ganaríamos a París. Agatha escuchó a Tony y no podía creer lo que oía. Dijo que le daban miedo los lobos y otros clanes de animales. He estado escuchando cotilleos y no a la gente más inteligente. Los que trabajan aquí son forasteros y pagan bien. Escúchate, resulta que según la vieja fe y otros paganismos, aquí quedan el dueño y su mujer, su hijo, su hija y 20 personas más. Es más, como ya parece la leyenda. Lo hacen antes del rito para mantener viva la tradición. Algo así como hacemos en las ciudades, Halloween es ocioso. Y los que chismorreaban, son los borrachos. Los echaban porque no podían trabajar y robaban propiedades. Yo también fui un tonto. Mi vecino viene todos los años cuando empieza el pasivo. Me ayuda a comprobar si el grano es bueno. Es un agrónomo jubilado. Me dijo, yo discutí con él, que los sectarios le engañaban, pero resulta que le engañaban. Como usted sabe, suspiró la mujer. Y esta es la gente a la que engaño. Tony se oscureció bruscamente. No está bien. Agatha no tuvo tiempo de contestar. De pronto, una chica con una bolsa en las manos pasó corriendo junto a ellos, seguida de otra. Todas se apresuraban hacia la parte principal de la casa. Intentó detener a la tercera. ¿Qué pasa? Stevie no se encuentra bien. Tiene un ataque al corazón. Mandaron llamar al herbolario. Está muy lejos de aquí, vive lejos. ¿Llamamos a una ambulancia? Agatha frunció el ceño. Habrían llamado a otro, pero Steve no lo reconoce. Eso es todo. Ya sabes. Agatha se llevó las manos a los costados, la indignación profesional burbujeando en su interior. Llévame con él. La chica batió las pestañas. Soy médico y la prometida de su hijo no se atreverá a rechazar mi ayuda, y se volvió hacia Tony. Tenga cuidado, por favor. El amo de la casa y su familia yacían en sus habitaciones superiores. Steve no se encontraba bien, temblaba como de frío, como siempre se sentía extraño si su corazón se agarrotaba. Se tumbó de lado y pidió todas las mantas que pudo encontrar para taparse. Eso no es nada. Abrió los ojos cuando Agatha entró en la habitación. Váyase. Soy médico y no puedo ausentarme. ¿Le duele?
Está mejorando. Acostémonos normalmente sobre la espalda, no sobre el lado izquierdo, con el corazón. ¿Qué haces, niña? Ya he mandado llamar al brujo, estoy para ella. No discuta, enfermo, miró con severidad, suspirando. Esteve se tumbó siguiendo las instrucciones. Ágata le quitó todas las mantas de encima y abrió la ventana. Aquí hace un calor sofocante. Eres un hombre moderno, Esteve. ¿Alguna enfermedad del corazón? Tuve un ataque al corazón hace mucho tiempo. ¿Dónde está tu botiquín de primeros auxilios? No lo reconozco, lo siento, pero hoy no va a ser así. Lo siento. Podrías acabar en el hospital. ¿Cómo será la granja sin ti? ¿Sabes hablar? Resoplé, pero no discutí más. Envió a una sirvienta que se asomó a la habitación a por un botiquín de primeros auxilios, y luego le sacó unas medicinas para el corazón. Ágata escribió en un papel lo que se podía comprar en la farmacia sin receta, y Esteve, suspirando de nuevo, dijo que enviaría a un hombre a la farmacia del pueblo más cercano. Lamento habérmelo tomado a mal. No pasa nada, respondió ella y apartó los ojos. Estás preocupada por los niños. Tac, al principio pensé, urbano, ordinario, pero estás tan preocupado por el viejo. Quizás sea verdad lo que dijo la piedra del río. No interferiré en tu felicidad. A Ágata le dieron ganas de darse un puñetazo en la cara, así que fingió mirar el colorido felpudo. Entonces, las bodas, por supuesto, no son un asunto rápido, pero podemos organizar un rito de iniciación. Lo haremos esta noche. ¿Qué? Ágata olvidó cómo respirar. No te asustes, no es difícil, no da miedo. Simplemente reuniremos a toda la familia, y vendrán algunos de nuestros amigos, te vestiremos, cantaremos alabanzas al espíritu. Y luego podremos irnos de la boda sin prisas. Serás casi como una esposa, guiñó un ojo. Antes, si antiguamente se preparaban para este rito durante tanto tiempo, cosían la camisa de la novia durante 3 lunas llenas, pero los tiempos han cambiado, así que vamos a darnos prisa, pero con respeto. Ágata encontró fuerzas para no delatarse de ninguna manera. Agradeció a Esteve que hubiera accedido a tratarla con algo más que remedios herbals. Salió en silencio y cerró la puerta tras de sí. Volvió tranquilamente a la habitación que le habían asignado y aquí cerró la puerta tras de sí y se deslizó literalmente por la pared. ¿Qué está pasando? Habían acordado solo un pequeño engaño, y ahora, delante de toda la familia para jugar el papel de la novia. No, ella no puede seguir con esto. Y que yo luche contra 1000 oponentes, pero, perdona, tienes que pensar en ti. Es toda la familia saliendo a mentirle a la cara. ¿En quién la convierte eso? ¿Y todo por quién? ¿Por un convicto? Aunque sea un loco guapo, que solo sabe hablar y la besó una vez. Para una chica que está siendo casada contra su voluntad. Encontró a la tía de un extraño, con lástima, para echarle el cuidado sobre los hombros, y es una cabra, feliz. No. Ágata se secó las lágrimas y se levantó. Ya había tenido bastante. La mujer estaba a punto de ir a buscar a Tony y decirle que se marchaban urgentemente, y luego escribir o llamar a Esteve desde la ciudad, cuando se sintiera mejor, y explicárselo todo. ¡Qué tontería! Pero no tuvo tiempo, porque llamaron a la puerta. Y cuando la abrió, detrás de ella había una mujer de unos 40 años, guapa, de pelo rizado. Hola, soy Sara, su madre. Su rostro brillaba de felicidad, en sus brazos sostenía cuidadosamente una especie de bollo. Felicidad, Luna hermana en la casa se asomó, entró en la habitación, seguida de Mai, se deslizó, apartando la mirada. Era obvio que la chica también estaba conmocionada por el ritmo y la dirección de los acontecimientos. Tenía miedo de que mi Joe fuera un solitario hasta que encaneciera, es estúpido y lo tengo. Pero encontré a la que le calentó el corazón. Aquí tienes esto, dejó caer el paquete sobre la cama y lo desenvolvió, lo sacudió, desenvolviendo con cuidado una camisa de piso o un vestido. La larga prenda de algodón blanco estaba bordada con flores en el cuello, las mangas y el dobladillo. Acianos, amapolas, tréboles, margaritas y muchas otras flores del campo parecían vivas en la seda. Y entre ellas había un dibujo de hilos dorados, huellas de animales bordadas, que Ágata adivinó que eran, por supuesto, las de un lobo. Ya no es Esteve,
He decidido, dijo la madre de Joe con un guiño. Llevé esta camiseta cuando estuve en el rito, y mi abuela antes que yo. Tómala como un regalo, cariño, y llámame mamá ahora. La abrazó con fuerza. Agatha sintió que un poco más se le pararía el corazón, porque ahora no sabía qué decir. Gracias, no sé ni cómo darte las gracias. Esto es tan inesperado. Rite, sí, claro, pero necesito hablar con Tony. Es urgente. No te preocupes, sonrió la madre de Joe, él ya lo sabe, también se está preparando. Ahora tienes que lavarte y peinarte. Agatha era muy consciente de que la situación de su pequeña compañía de conspiradores empeoraba por momentos. Pero hacía mucho tiempo Agatha estaba esquiando montaña abajo, y sucedió que perdió los bastones y rodó hacia abajo, dándose cuenta de que tenía que frenar, pero al no saber cómo hacerlo, tuvo miedo de perder el equilibrio y rodó hacia abajo hasta caer. Y este caso era algo parecido. Era posible rechazar ayuda en un asunto tan personal como lavarse. Pero a Agatha la trataron con gran habilidad y precisión. Le dieron una camisa, la vistieron bajo una faja o cinturón tejido con muchas tiras de cuero, monedas antiguas de plata y piedras de colores, y le pusieron unos zapatos rojos de cuero suave, que se parecían mucho a los zapatos Sofhan vistos una vez en un museo. Se dejó el pelo suelto por insistencia de la madre de Joe. Agatha se quitó los pendientes y un sencillo colgante. Casi se estremeció al enterarse de que su marido ya estaba regalando sus nuevas joyas a su mujer. Pasaría un mes o dos sin ellas, y después de la noche de bodas se las regalaría a ella. Prometiéndose a sí misma que no llegaría a eso, Agatha salió finalmente, acompañada por su madre y algunas mujeres más. Cuando se abrieron las puertas del gran salón, Agatha se quedó casi ciega por un momento, pues había tantas velas, antorchas y braseros por todas partes. La sala de ceremonias, le susurró su madre al oído. Hacía mucho tiempo que no se abría, la última vez fue en el 16º cumpleaños de May. Había gente sentada en los bancos a lo largo de las paredes, no mucha gente, pero sus ojos estaban fijos en Agatha. Unas cuantas jovencitas la miraban con ojos francamente poco amables y lanzaban miradas cálidas y tristes a Joe. Al parecer, el apuesto hombre estaba teóricamente muy solicitado aquí. Pero lo sorprendente para Agatha era que no estaba celosa, habría estado más que encantada de entregárselo a una de ellas. Por ejemplo, aquella morena de allí, que llevaba una corona de ancianos, con la nariz enrojecida por las lágrimas recientes. A la chica la sujetaba por los hombros y le susurraba un hombre mayor, probablemente su padre. Esteve estaba de pie en el centro de la sala, cerca de un pilar alto y poderoso cubierto de tallas. La parte superior parecía la cara de un lobo sonriente. Debajo, todos los animales del bosque caminaban por las ramas de los árboles. Parecía algún tipo de artefacto. ¿Un ídolo? Agatha no lo sabía, y solo quería creer que no era algo siniestro. A los pies del pilar había flores apiladas, espigas y fruta. Nada de carne. Eso era bueno. Finalmente Agatha decidió mirar directamente a Joe. Iba vestido casi como ella, con el mismo estampado en la tela blanca, solo que la camisa era más corta y llevaba pantalones. Pero Agatha no entendía por qué Tony también iba vestido igual. Al parecer, por la expresión de su cara al darse cuenta de su confusión, su madre le sonrió y levantó la mano, pidiendo silencio. Esta noche es una gran noche. Nuestro hijo y heredero de la familia encontrará esposa. Primero sus almas se unirán, y después de la boda, que pronto celebraremos, tendrán su propia familia. Se convertirá en un hombre. Aún no conoces nuestras costumbres, pero esto es lo que debes saber por hoy. Este es tu amante y tu mejor amigo. Este último puede ser un padre, un hermano, un sobrino, cualquier pariente. Lo principal es que en el rito no solo estaba el novio, sino también otro hombre, cuya esencia es ser el patrón, el protector de la chica hasta el matrimonio. En este momento, hasta que la luz de la luna llena toca a la pareja, que el novio, que el asistente como si iguales. Así que rendimos homenaje a un cuento de hadas que la antepasada de nuestra familia eligió con quién debía quedarse, con un humano o con un gato. Ahora vete, vete con el novio. Agatha sintió como si pisara tierra caliente, sintió náuseas. Tuvo que reunir fuerzas y gritar delante de todos que todo era un engaño para salvar a May y Joe. Mi elegida,
Tiéndeme la mano y acepta el brazalete de matrimonio, dijo Joe con calma y sin sentimientos. La joya brilló en su palma abierta. Agatha olvidó cómo respirar y deseó que todo desapareciera como un mal sueño. Si los lobos de verdad hubieran venido con la sugerencia de adentrarse en la espesura, ella habría corrido hacia ellos, chillando de felicidad. «Espera, ¿puedo decir algo?» Tony se adelantó de repente. «No te metas», gruñó Esteve, pero su mujer lo mandó callar, o mejor dicho, gruñó, y él agachó la cabeza. «Está fuera de lugar». «Pero habla tú», le dijo a Tony. «¿Qué intentas decir?» «Me disculpo». En primer lugar, Tony se secó la frente, hacía calor en el vestíbulo, a pesar de que faltaba parte del techo. Y en segundo lugar, tengo curiosidad. He leído un poco sobre vuestras costumbres, pero os pido una aclaración, por así decirlo. He entendido bien que en este rito en el que estamos ahora, Joe y yo, representamos los dos bandos entre los que debe elegir la novia. Así que, según vuestras costumbres, la novia teóricamente no podría ir con el novio, sino con el asistente, a menos que sea un pariente cercano, claro. ¿Es eso cierto? Cierto, de verdad, nunca ha ocurrido. Esteve se divorció de sus manos. No veo por qué no mi tatarabuela lo hizo, dijo Sara. Ella era muda. Consiguió que su prometido secreto apareciera así. Pero mi Joe no haría eso, había aprendido lo que pasa cuando haces las cosas sin pensar. Sara, ¿de qué estás hablando? Cállate. Esteve frunció el ceño, pero su mujer aguantó el disgusto de su marido con la mirada, y él tuvo que ceder y retroceder de nuevo. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó Mai, que había permanecido en silencio con las otras chicas, que cuchicheaban entre ellas como una bandada de pájaros. ¿Sabe todo el mundo qué noche es? Preguntó Sara y miró a la multitud. Noche de reconciliación, se oyó una voz desde el banco más alejado. Así es. Esteve había apresurado la ceremonia para suavizar el hecho de que la esposa del heredero sería una extraña de fuera de la ciudad y no del tipo animal. Pero también en esta noche se supone que se abren secretos, y todo el mundo puede contar con que será perdonado, que no será castigado. Así vivían nuestros antepasados y los lobos. La gente se calmó, escuchó atentamente y asintió. Aunque ya se podía entender que Esteve, mientras el hombre mandaba sobre todo, la verdadera y no menor influencia la tenía también su mujer. Y aquí está la verdad, me la reveló este hombre. Ella lanzó hacia adelante su mano, señalando a Tony. Di lo que me has dicho, y no tengas miedo. Agatha se quedó con la boca abierta. Debo disculparme de nuevo, dijo Tony, tosiendo, y continuó, siempre he sido amigo de Agatha. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, y me enamoré de ella. Pero antes de que pudiera admitirlo, resultó que yo solo era un buen amigo para ella. Y luego se mudó a otra ciudad y nos distanciamos. Pero luego, bueno, eso es una historia muy personal. Solo diré que acudí cuando ella necesitaba ayuda y me di cuenta de que la quería. Pero tenía miedo de que, si me confesaba, ella no aceptara la amistad, porque un hombre la había herido, le había hecho algo terrible. Arruinado su vida. No quería que pensara que solo quería una cosa. Y entonces el otro día, ella me llamó, y resulta que necesita mi ayuda otra vez. Tony finalmente reunió sus pensamientos, aparentemente, y resumió, coherentemente, rápidamente, todo lo que tenían en mente. Añadió varias veces que no pretendían hacer daño a nadie, que no sabían que llegaría tan lejos, y que él era un hombre con prejuicios. Y una vez que llegó y vio cómo eran realmente las cosas aquí, se dio cuenta de que no podía mentir. Dijo que había conocido a Sara mientras miraba y que se había abierto a ella. Y dijo que ahora sería mejor disculparse delante de todos en una noche especial. Tony se quedó en silencio, mirando a Agatha, y ella a él, así que él la ama y ha estado callado todos estos años. Y ella pensaba que simplemente no le interesaba. Pero ella soñaba cuántas veces, que sería conocer a un hombre como su mejor amigo. Y Agatha lo dijo todo en voz alta, simplemente lo gritó, aquí estoy, respondió Tony. Y se acercó con determinación. Te quiero. Tú también me quieres, o estás dispuesto a quererme. Y sé que sucederá. Cásate conmigo, Agatha añadió en voz más baja. ¿Qué más quieres? Ya nos han vestido para la boda.
Hubo silencio durante unos minutos y, de repente, Esteve se levantó de un salto y golpeó con el hombro el ídolo de madera del lobo. El pilar cayó, resonando por toda la sala. ¿Qué es eso?, preguntó Tony, que había tardado unos instantes en ponerse junto a Agatha y abrazarla, asustado por ella. Esto significa que el señor de la casa y de la familia perdona a todos y a todo lo que hay en esta sala, y quien pida algo lo cumplirá, exclamó Sara, levantando las manos hacia el cielo estrellado. Esteve respiraba agitadamente, mirando a todos a su alrededor. ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer? ¿Convertirme en bestias y atacar a los que vinieron a las casas? ¿Engañado así? No sé cómo. Y es verdad lo que dicen, los lobos se han vuelto más salvajes. Pero te perdono, porque resulta que mi Joe no se casará con una chica de ciudad, porque resulta que en mi casa vive el bien, si has cambiado de opinión sobre engañarme. Papá, no me cases con un hombre al que no quiero. Mai fue la primera en hablar. Y déjame ir. Soy real. Quiero ser maestra en el gran mundo, no solo en casa. Esteve, ya que estamos, se levantó del banco un hombre corpulento y de barba roja. ¿Serías tan amable de añadir algo al presupuesto de la cosecha? No hay manera de que pueda hacerlo a mano. Vaya. La gente ha inventado la tecnología, es hora de ponerse al día, que todo es posible. ¿Y un día libre más a la semana? Un tipo jadeó, pero una mujer mayor le dio unos ligeros golpecitos en la nuca. Piensa en lo que dices, es una noche como esta. Esteve, me hiciste jefe de contabilidad, y por eso te lo agradezco eternamente. Te diré lo que sugiero, no queremos que nadie diga demasiado. Me van a preguntar si voy a construir una piscina. ¿Qué vas a hacer? Tal vez pospongamos la petición para más tarde, tal vez alguien que necesite algo por escrito, que lo haga y se caiga después de pensarlo detenidamente. Me lo has quitado todo. Esteve agitó las manos. Tenía la cara sonrojada y respiraba con dificultad. ¿Hemos conservado muchas tradiciones? ¿Qué clase de lobos somos hoy? Solo un prefijo en el apellido. Todos recordáis la historia de dónde venimos y cómo llegamos a ser. ¿Y quién puede deciros cómo es el espíritu del bosque? Nadie. Todos vosotros bromeando y sentados en vuestros teléfonos. Ahora ni siquiera podéis preguntar cómo es debido, desde el fondo de vuestro corazón y en una noche, la única noche que no sabéis cómo hacerlo. ¿Y sabéis qué? Estoy harto. Cogeré a mi vecino, el cabeza de familia, y nos iremos al bosque. Viviremos, haremos todo tipo de oficios, no nos perderemos. Estoy harto de todo. Suéltame, papá, suéltame. La misma niña de pelo negro que le miraba con ternura. Esteve, no lo estropees. Cayó de rodillas ante él. No soy de tu familia, solo soy la hija de tu trabajador del pueblo. Mi abuelo te sirvió fielmente. Perdóname y déjame ser la esposa de tu hijo Joe, acéptame en la familia. No quiero casarme, exclamó Joe. Y había tanto horror genuino en esa voz que Esteve se rió. ¡Qué cachorro! Así que ha delinquido, ha decidido engañar a su padre. No queremos casarnos. Esto es para ti, agitó el puño bajo la nariz, será tu novia durante un año y luego decidirás. Si no te gusta, no la obligaré, la tomaré como esposa. Solo estoy bromeando. ¿De qué tienes miedo? Si no te casas con ella, le daré más dote que Mai. Y déjala elegir a un hombre normal. En cuanto a ti, me volví hacia Agatha y Tony, que seguían en silencio y uno al lado del otro. Has hecho un desastre. ¿Qué hacemos contigo? Perdonar y dejar ir, dijo Tony con cuidado. Es una noche especial. Así es. Pero lo primero es lo primero. Los invitados nunca se han ido de la casa de los lobos sin regalos. Y tú, según tengo entendido, has decidido casarte, aunque no sea según nuestra fe. Eso está bien, lo entiendo. Pero tanto si te casas como si no, tomaré el médico para mí. Eres un lobo de primavera malo, sonrió Sara, tirando de la manga de su marido. Estoy de acuerdo, dijo Agatha. De pronto se dio cuenta de que solo al lado de Tony se había sentido siempre bien y tranquila, que durante muchos años no había podido ver su felicidad.
y aunque ahora tuviera que pasar por todo esto, pero no repetiría aquel lejano error, no renunciaría a él. Tony miró a su amada y la abrazó con más fuerza. Bueno, en ese caso, sonrió Esteve, te cedo el colmenar hasta que... Sara se volvió hacia su esposa. Aunque no casemos a nuestro hijo hoy, pero porque se van a perder las mesas puestas. Quien tiene hambre me sigue y come como un lobo. Así se decidió. La velada se tornó tan inesperada que todos tenían algo de qué hablar. Si no era norma en la mesa de los lobos comer sin charlar, no había silencio alguno, pero nunca conversaciones serias. Agatha y Tony se unieron a todos mientras se cambiaban de ropa. Era extraño quedarse con semejantes atuendos. Y la camisa de vestir de Sara tenía miedo de mancharse con nada. Al día siguiente se despidieron y se fueron. Agatha intentó rechazar el colmenar, pero Esteve le dio un empujón en el costado. Es un regalo, habrá resentimiento. Además, él era un hombre de economía y sabía que no se trataba de un simple colmenar, sino de uno con miel, que se compra de buena gana, y puede reportar unos ingresos sólidos. Por lo tanto, habría con que someter la casa de su madre, y por supuesto, con que asentar el nido familiar. Agatha volvió a mirar a Joe. Sería este el mismo hombre que una vez se había plantado en su despacho y ella le había espetado airadamente, quítate la ropa. Estaba deprimido, era culpable ante su padre y estaba perdonado. Era el único heredero de su familia. Y la historia, muchas obligaciones, le pesaba, pero no podía renunciar a ella. Le esperaba un nuevo juicio. La belleza morena y de pelo negro que se llamaba Mila resultó ser amiga de Sara desde hacía mucho tiempo, y algo le decía a Agatha que ahora el muchacho que una vez había dispersado oponentes con una sola mano no tenía ninguna posibilidad de permanecer soltero, invicto. Mai no bailaba de felicidad. Esteve prometió pagarle la matrícula y dejarla ir a cualquier parte como profesora. Solo exigió a su hija la promesa de que le presentaría a su prometido y llevaría a sus nietos a visitarla a menudo. De regreso a la ciudad, al pasar junto a una arboleda, Agatha se fijó de pronto en las primeras hojas amarillas de los árboles. Se acerca el otoño, dijo en voz baja. Pues es muy natural, se encogió Tony de hombros. Tony, ¿crees que lo conseguiremos? Creo que la vida dirá. Pero yo personalmente trataré de hacerte muy feliz.